Esta conferencia comenzará a grabarse. Excelente tarde a todos. La Unión Nacional de Constructores Electromecánicos y su Sistema Nacional de Capacitación les damos la bienvenida a esta conferencia en línea con el tema Familias Felices, Empresas Exitosas, la cual será desarrollada por el licenciado Alejandro Dávila, consultor especializado del despacho Asesores de Consejo y Alta Dirección, a quien agradecemos por acompañarnos. Antes de dar inicio, solicitamos amablemente a nuestros participantes que mantengan sus cámaras y micrófonos desactivados para hacer eficiente el desarrollo y la transmisión de la sesión. Asimismo, les recordamos que está prohibido reproducir, total o parcialmente, los contenidos y materiales presentados, sin consentimiento por escrito de la UNCE y del expositor, a quien cedemos este espacio para dar inicio. Sean todos bienvenidos. Buenas tardes a todos. Bueno, pues ahora nos toca hablar del tema de empresas familiares. Como verán, ahí va a haber mucha relación con lo que estuvimos platicando en la sesión del martes. Entonces, bueno, el título de nuestra exposición, como bien lo dice, son las empresas felices hacen empresas exitosas. Y parte de esta idea es que una empresa o un grupo de empresas familiares bien llevadas nos ayuda a tener el cuidado de todos nuestros accionistas, ¿no? Pero bueno, estas mejores prácticas empresariales en empresas familiares, ¿qué conllevan? ¿Qué necesitamos? Bueno, es algo de lo que vamos a estar platicando en el transcurso de esta conferencia, en donde dejaremos un tiempo para preguntas, salvo que haya alguna muy importante, serán recibidas y las vamos leyendo si es necesario. Pero vamos a hablar de estas mejores prácticas. Entonces, vamos a dar primero algunos antecedentes. ¿Qué estamos viviendo en la actualidad en nuestras empresas? Y no nada más es hoy, viene de muchos años. Son análisis que vienen de tiempo atrás, ¿no? Entonces, vamos a seguir buscando esa sobrevivencia familiar o de nuestras empresas dentro de las familias. Tenemos que seguir empujando esta forma de trabajar o estas empresas familiares mientras no las institucionalicemos del todo, ¿no? En México veremos algunas estadísticas, cómo se va comportando, cómo se ha comportado en el mundo las empresas familiares, cómo han dejado de ser empresas familiares para convertirse ya en empresas institucionalizadas, pero ya con gobiernos completamente independientes de la familia en algunos casos, ¿no? Entonces, vamos a ver esta consecución de láminas en donde estaremos tocando todos esos temas y veremos cómo llegar a esa sobrevivencia generacional. Primero que nada vamos a hablar de algunos antecedentes de diferentes medios, ¿no? Tenemos que en Latinoamérica las empresas contribuyen con un 60% del Producto Interno Bruto de cada país. Estamos hablando que son áreas muy importantes, ¿no? Hoy en día lo que nos estamos encontrando en las diferentes situaciones de país. Hoy incluimos a México sin querer evidenciar ni hablar mal de ningún partido político de nuestro presidente, en donde nos está golpeando a la iniciativa privada, en donde ha estado golpeando o se ha estado golpeando sin dar apoyos. Pero hay que recordar que generamos el 60% del PIB nosotros como empresas privadas. Entonces, pues es importante, ¿no? Y este es un dato del Banco Mundial. Las empresas que aplican mejores prácticas de gobierno corporativo crecen en promedio un 30% más que las empresas que no lo llevan. Este estudio lo hizo el doctor Cruz hace como 10 años en un estudio que se hizo de 105 empresas, en donde se demostró matemáticamente estos números que les decimos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando gobernamos correctamente nuestra empresa, cuando ponemos los controles adecuados, cuando hacemos sustituciones adecuadas entre los accionistas, entre las primeras, segundas o terceras generaciones o la generación que toque, tenemos una mayor posibilidad de crecimiento. Y eso es debido a que muchas veces tenemos más compromiso, ¿no? Es mucho más fácil
persona, dueño de su empresa, le dedique 20 horas a veces en un día a un negocio, o 15 o 18, y sábados y domingos, que una persona que es externa, ¿no? Que sea un ejecutivo externo, ¿no? No digo que no trabajemos muchas horas los externos y de repente le dediquemos 14, 15 horas, pero seguramente llega un límite. ¿Por qué? Porque nuestro interés se está cubriendo con nuestro sueldo y nosotros estamos cumpliendo. Y muchas veces eso es lo que pasa con los ejecutivos externos. Dos de cada tres empresas mueren en los primeros 5 años. Esto es cuando no aplicamos un buen gobierno corporativo. Hay miles de empresas, se abren muchas empresas constantemente y no llegan. Pueden ser pequeñas, medianas, grandes, no importa el tamaño. Cuando no tienen esa formalidad, cuesta más trabajo llegar. Cuando hoy en día que tenemos más regulación, que tenemos más control de impuestos, es más difícil crear empresas que antes, ¿no? Tenemos generaciones anteriores que crecieron, pues de repente platicamos con empresarios y dicen, no, pues yo no pagaba impuestos, yo pagaba a los empleados ahí en efectivo y casi les daba su raya diaria y vámonos, ¿no? Ya acabé el negocio y se iban comportando y iban creciendo y se iban haciendo grandes capitales. Esos mismos empresarios hoy dicen, Alejandro, ¿cómo puedo crecer si tengo que pagar tanta estructura, si ya no voy creciendo, ahora ya está mi familia de por medio? Bueno, es teniendo un buen control, teniendo una buena planeación, un buen control interno de nuestro negocio. Los inversionistas en América Latina recompensan a las empresas que tienen un gobierno corporativo establecido. ¿En qué niveles? Hasta un 23%. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros llevamos a hacer una evaluación de nuestro negocio, dentro de esa evaluación metemos muchos factores, entre ellos tener una buena planeación y bueno, metemos diferentes formas de evaluar una empresa en donde la más recomendada o la más utilizada es que en base a nuestro EBITDA, pero ese EBITDA va controlado o va llevado a esa generación de, de negocio o de dinero que tiene nuestro negocio. Entonces, eso nos ayuda a ir creciendo. Si tenemos una estructura mayor a nivel bolsa, nos pueden dar ya valores y factores que nos aprecian nuestra empresa. ¿Eso qué quiere decir? Si yo digo que vale 20 pesos, bueno, pues si la llevo a una calificadora y en la calificadora me dicen que aparte de todo me dan un doble A o un triple A, bueno, pues ahí nos están dando ese valor extra cuando vamos a cotizar en bolsa. Eso es lo más importante, ¿no? Esto es de un estudio del Deutsche Bank. Bueno, la mayoría de los negocios familiares tienen un poco de tiempo de vida después de la etapa del fundador, ¿no? Alrededor del 95% de los negocios familiares no sobreviven la tercera generación. Qué importante es esto. Estamos hablando con empresarios que ya están en primera, ya están en el transcurso de la segunda generación, ¿no? Algunos ya son segunda generación. ¿Qué es lo importante o qué es lo que tenemos que estar haciendo para lograr hacer una muy buena estructura de control interno, de un buen consejo de administración, en donde logremos llevar a que la sucesión sea muy fácil, a donde pasemos entre la familia, muy sencillo, en donde nuestras familias vayamos cuidadas desde esa gobernanza que platicábamos el martes pasado, en donde decíamos que era importantísimo tener controlado nuestro gobierno familiar, donde hablamos de aquella primera dimensión, que era la familia, el consejo familiar, para poder entrar a nuestra segunda y tercera y cuarta dimensión, que realmente es nuestra empresa. Entonces, es bien importante estar entendiendo estas estadísticas que se van presentando a nivel internacional, a través de estudios, ¿no? No es algo que digamos, hijo, es una empresa, no, estamos hablando de un estudio. Por consiguiente, es importante tenerlo en claro para todos nuestros siguientes pasos, ¿no? Parte importante de nuestra certificación, dentro de si hablamos de esa sucesión empresarial o esa sucesión de accionistas y de ejecutivos relevantes, ¿no? Entonces es bien importante considerarlo. Como lo platicamos en la sesión anterior y nada más voy a hablar hoy en el tema que nos conlleva, va a ser las accionistas, es la que vamos a estar tocando el día de hoy. Ya hablamos de nuestro consejo en su momento, ya hablamos de la administración. Hoy vamos a estar principalmente centrados en nuestros accionistas, ¿no? En nuestra familia o las diferentes familias de nuestros accionistas. Esa es la relación que hoy vamos a tener con el gobierno corporativo. ¿Quiénes son los accionistas? Los que pusieron el dinero, los que ya son poseedores, los que están tomando esos riesgos para crecer sus negocios. Entonces hoy vamos a estar centrados en esta parte principalmente y por eso vamos a hablar principalmente de la familia. Pero como les digo,
con un triángulo virtuoso de esta manera, no podemos separarlo del todo del gobierno corporativo, porque van a tener relación directa siempre con un consejo de administración cuando lo tenemos formado, y si no, directamente con nuestra dirección de la operación o de la dirección del negocio. ¿Qué objetivos empresariales buscamos? Como se los dije la vez pasada, nada más los voy a mencionar rápido, es la sustentabilidad, el crecimiento y la rentabilidad, y la confiabilidad y transparencia. Principalmente hoy también vamos a estar hablando mucho de la confiabilidad y la transparencia entre los accionistas, ¿no? Tenemos que lograr que nuestros accionistas que operan y no operan en negocio estén de acuerdo entre ellos, estén logrando esa alianza o esa facilidad, que no haya pleitos, ¿no? Hablábamos hoy precisamente con un cliente, ¿no? Y nos decía, bueno, es que estamos en el punto en el cual los hermanos ya traemos el poder del negocio, ya traemos la sucesión, pero todavía no nos enganchamos todos, ¿no? Todavía no hay esa transparencia, ¿no? Las hermanas que no operan, pues todavía no tienen esa confianza en los hermanos de que ellos pues vayan a repartir de manera equitativa como lo iba haciendo el papá, ¿no? Entonces, bueno, estas son estas reglas que estaremos platicando en donde vamos a buscar esa confiabilidad y esa transparencia entre los accionistas. Vamos a hablar de otros más antecedentes, ¿no? En nuestra experiencia es claro que las empresas familiares tienen fortalezas que difícilmente encontramos en las empresas que no lo son. E igualmente se identifican amenazas de gran relevancia que deben atenderse para evitar su desaparición, ¿no? ¿Qué estamos diciendo? Que vamos a resaltar las cosas o los valores que podemos tener como empresas familiares, ¿no? A veces hablamos de empresas familiares o oímos comentarios de empresas familiares como que las queremos hacer menos. No, las empresas familiares, ya les dije, producen el 60% del PIB. Somos empresas muy fuertes, somos los que estamos manteniendo y generando la economía de los países en Latinoamérica. Entonces, no somos chiquitos, no nos tenemos que ver por abajo, tenemos que ir creciendo, tenemos que estar generando información de ahí en adelante, ¿no? De hecho, hay algunos estudios estadísticas que muestran precisamente que se tienen mejores niveles. Por ejemplo, en Alemania, el índice familiar aumentó en un 206% en las empresas familiares, en tanto que las no familiares en un 47%. En Francia, el índice familiar creció en un 203%, mientras que el no familiar aumentó solo el. De igual manera, Suiza, España, Gran Bretaña e Italia, no en los porcentajes de Alemania y Francia, pero crecieron más en la parte familiar que las que no fueron familiar. ¿Qué nos está diciendo esto? Lo que yo les dije al principio. Hay más compromiso de los accionistas de llevar sus negocios adelante. Yo sé que todos ustedes, o la mayoría de ustedes, son empresarios, están metidos en el día a día. Díganme cuántas veces no decimos, si no lo hago yo, no funcionan las cosas. Si no yo estoy detrás de mi negocio, no logramos que se desarrollen las ideas. Hay una falta de institucionalización, es claro, no voy a decir que no. Pero ¿qué quiere decir esto? Que nosotros estamos tan metidos en nuestro negocio, a veces somos nosotros los que somos el factor, ¿verdad? Pero eso lo vemos más adelante. Sin embargo, lo que estamos diciendo es, empujamos o tenemos que empujar nuestro negocio nosotros, la familia. Tenemos que pensar que una muy buena reforma es que la familia lleve el negocio o el control del negocio pueda ser a nivel familiar, siempre y cuando las reglas estén ordenadamente puestas, bien definidas y que siempre sean claras para todos. Principales fortalezas de una empresa familiar, ya lo decíamos, el compromiso, es el dueño, es que estamos metidos, el que vamos a buscar que siempre estemos mejor, porque sabemos que cada paso adelante, que cada peso que se gana más en el negocio, es un ingreso más para nuestra familia, para los accionistas. Continuidad de conocimiento y práctica. Es mucho más fácil cuando le tengo que enseñar a mi hijo a llevar el negocio como yo lo llevo, como yo lo he entendido, como yo he crecido, porque lo voy a pegar a mí, dependiendo de nuestras diferentes maneras de preparar a nuestros hijos. A veces los dejamos que salgan a la calle, que conozcan y luego regresen y traigan nuevas ideas e implementamos. Si yo le enseño lo que yo sé y cómo lo sé, lo sumamos con lo que los hijos conocen ahora, nuevas tecnologías, nuevas formas, y tenemos una continuidad de un conocimiento potenciada con nuevos conocimientos hoy tecnológicos y prácticos, y entonces potenciamos mucho más nuestro negocio. Y bueno, la confianza y el orgullo entre la misma familia, ¿no? El engrandecer a que nuestro hijo pueda sucedernos y que pueda mejorar nuestro negocio y lo pueda crecer y lo pueda potenciar. Bueno, aquí son grandes fortalezas que no es tan fácil a veces cuando tenemos un ejecutivo externo a cargo del negocio, ¿no? Claro que va a haber un compromiso, sí, pero como se los dije, va a haber sus empresas tipo americanas, ¿no? 9 to 6, ¿no? En México a veces somos más y nos vamos hasta las 8, pero
pero pues va a llegar un límite en donde diga él, bueno, pues ya también tengo mi vida privada, yo también voy a lo que yo necesito como persona y empezamos a tener pues ciertos límites que nos dan las empresas no familiares. Vamos a hablar de algunas premisas importantes o de este desarrollo. Estoy yéndome rápido porque es un poco de plática antes de llegar a alguna cosa un poquito más práctica, ¿no? ¿Qué debemos de tener para hacer una buena empresa familiar? Bueno, cada negocio familiar es único. Sin embargo, todos tendrán tarde o temprano problemáticas familiares comunes, ¿no? La experiencia nos ha llevado a que tarde o temprano va a haber un enfrentamiento con los hermanos, en que tarde o temprano se va a ir el fundador o la fundadora, y entonces vienen los hijos, y a quién le sucede el negocio, a mi hijo más grande por ser el más grande, a mi hijo el más brillante, o a mi hija la más brillante, o al más pequeño que es el que más se ha metido en el negocio porque a los otros no les ha interesado tanto. ¿A quién se lo voy a dejar? Tarde o temprano caemos en este tipo de prerrogativas, en este tipo de incertidumbres, ¿no? Entonces, tarde o temprano alguno se pelea, alguno no entra en la química, alguno de los familiares políticos empieza a causarnos ruido. Y empieza a haber muchas problemáticas que les garantizo que si platicáramos de ellas, empezaríamos a caer en alguna o en otra, o a veces en todas, o a veces en más que ni siquiera comentamos, ¿no? Entonces es importante entender que siempre van a existir problemáticas. Hay que buscar cómo resolverlas, eso es lo importante, pero siempre va a haber. Los negocios familiares sin conflictos son más productivos que los negocios no familiares. Bien importante, si logramos separar nuestro negocio de nuestra familia en cuanto a la conflicto, estamos del otro lado. Si logramos decir, bueno, me peleé con mi hermano porque me cayó mal en una plática que tuve en una comida, bueno, pues es bien diferente a llegar a mantener ese pleito dentro del negocio. Entonces, como estamos enojados, no nos hablamos, y como no nos hablamos, pues yo firmo sin avisarle y yo paso la orden y no importa lo que diga él. Bueno, ese tipo de cosas son las que ir evitando. Sin embargo, cuando logramos entrar en esa inercia, que nuestras reglas son claras, que tenemos muy definido que un hermano es el director general y otro va a ser el director comercial y que tarde o temprano uno le reporta al otro, logramos un mejor negocio, logramos estar más estables, logramos tener una familia pues más armoniosa, porque no podemos decir que en las familias no tenemos todos problemas en las familias, ¿no? El punto es saber poderlos arreglar en familia y no llevarlos a nuestro negocio. Los líderes familiares deben entender la diferencia entre respetar el pasado y mantenerse en el pasado. Es una premisa bien importante, ¿no? Yo se los comentaba hace un ratito en el ejemplo que les daba de este cliente, en donde me decía él, pues que antes ganaba más dinero, que ahora que están los hijos y con tanta tecnología, pues gana menos dinero, ¿no? Bueno, pues hay que entender que antes era una familia donde vivían 5 hijos, ahora son 6 familias que viven de este mismo negocio. Ahora son 6 sueldos diferentes. Antes el mismo sueldo pues daba de comer a 6. Ahora necesitamos 6 sueldos que aparte dan de comer a los hijos y a los nietos y a las esposas o los esposos. Entonces, obviamente ese negocio lo que le está faltando es crecer en su estructura, de generar más negocio al ritmo que sea más grande el negocio que lo que crece en nuestra familia. Y entonces estaríamos hablando de comparar lo mismo. Sin embargo, nos quedamos en el pasado y muchos de los conflictos es que el papá dice que yo lo hacía mejor porque ganaba más. Yo antes tenía mis bodegas llenas y ahora no es lo mismo. Ese tipo de cosas son las que tenemos que entender, ¿no? Hay que entender cómo fue nuestra historia, cómo creció, pero hay que entender cómo estamos en la actualidad y las necesidades que hoy se tienen, ¿no? Necesitamos entender en qué etapa están nuestros hijos. Tenemos ahí jóvenes, jóvenes, jóvenes y no tan jóvenes de 40 años que todavía tenemos una formación muy similar a nuestros padres, y tenemos jóvenes millennials que ya traen una forma de trabajar muy diferente a lo que estamos acostumbrados, en donde parece que no tienen esa responsabilidad, pero realmente la manejan diferente a nosotros, porque al final pueden cumplir y a veces cumplen mejor que nosotros porque tienen otros medios y otras herramientas más potentes que las que teníamos en el pasado, pero hay que entenderlo. Los tomadores de decisiones familiares inteligentes consideran el impacto de sus acciones en las generaciones futuras. Bien importante también, ¿no? Tenemos que ir proyectando en nuestro futuro, ya lo platicábamos y lo volveremos a ver, nuestros protocolos, hasta dónde quiero llegar, ¿no? Hoy quiero tomar decisiones en las cuales puedo poner el negocio en el filo por una buena decisión o por un buen negocio, y lo puedo dejar muy en el filo de la navaja. Y si me funciona, ya la hice. Y si no, a lo mejor en 10 años puedo tener un problema
burdo, ¿no? Aquellos que se meten ahí en las campañas políticas y mientras están los políticos, pues ya lo hicimos y logramos mantener el negocio, salimos de la política, nos van a hacer un lado y se acabó nuestro negocio, porque lo que, ese tipo de decisiones son las que nos referimos, ¿no? Tenemos que pensar en cuántos años o a dónde queremos ver ese negocio si nos asomáramos a nuestro futuro, si queremos ver a los nietos, bisnietos o tataranietos operando nuestros negocios. Es importante siempre estar viendo estos temas. La participación de consejeros independientes en nuestros consejos. Es bien importante. ¿Por qué? Porque un consejero independiente, un buen consejero independiente que tenga esas capacidades, no va a llegar a ser un yes man, a decirle sí a todos en todo momento. Va a ser una persona que nos va a cuestionar lo que estamos haciendo si no está de acuerdo con lo que estamos haciendo. Eso es bien importante entenderlo, ¿no? Vamos a llegar y vamos a presentar un número en donde a lo mejor vendimos un 10% más que el año pasado, pero habíamos por la obligación de decir, ¿por qué no llegaste al 20%? ¿Qué faltó para ese 20%? Nos tiene que cuestionar. Y muchas veces los papás ya no lo hacen como papás. ¿Por qué? Porque el hijo se enoja, se voltea y le dice, ay papá, es que no se puede. Y entonces ya damos por sentado o porque ya conocemos el origen de ese número y por qué le fue la dificultad, pues ya lo damos por aceptado. Cambio un consejero independiente, no, un consejero independiente va a llegar y va a decir, ¿por qué no llegamos? Si habíamos dicho que sí llegás y todavía la quincena pasada o el mes pasado dijiste que llegabas. Eso es lo que es importante de cuando metemos consejeros independientes profesionales, gente que realmente nos ayude. ¿Cuál es el consejero independiente profesional que nos puede funcionar? Dependiendo de la etapa de la empresa o en qué estemos interesados en la empresa. Si estamos interesados en estrategia, estamos interesados en la finanza o en nuevos desarrollos, en nuevos productos, habrá que buscarlo. Otra de las premisas, ¿sí? Una educación específica importante. Así como les dije que tenemos chavos jóvenes, millennials, y a lo mejor generaciones un poquito más altas, muy capaces, también tenemos a los jóvenes que no se han involucrado en los negocios. Tenemos jóvenes de 40 años que nunca se han aparecido en el negocio y de repente, pues el papá los quiere meter, les queremos dar grandes puestos, pero no saben cómo operar. O tenemos consejos en donde de repente invitamos ya a los hijos, a lo mejor ellos tienen otro tipo de negocio, a lo mejor ellos están en otro tipo de situación y los invitamos a su negocio porque tienen que enterarse de algo que va a ser para ellos y no llegan ni estudiados, ni siquiera tienen esas ganas de llegar al consejo, están en un consejo, se paran por el teléfono, empiezan a platicar cualquier otro tema. Tenemos que tenerlos preparados, tenemos que estar preparando, tenemos que entender que un gobierno corporativo atañe compromiso de todos. Definir y preacordar reglas y protocolos específicos previenen conflictos naturales y evidentes. Hablamos en la sesión pasada de nuestro protocolo de accionistas o protocolo familiar, donde ponemos reglas. Sin embargo, a veces no llegamos tan lejos, ¿no? A veces hacemos unas reglas de operación de nuestro consejo, de nuestros comités, animos que en el consejo siempre tenga que haber un número impar para que este siempre sea por mayoría. Bueno, todas esas reglas las definimos. Y cuando ya tenemos definidas esas reglas y llegan los problemas, pues nos vamos a nuestras Biblias, a nuestros manuales, abrimos el manual y dice, aquí cuando estábamos contentos dijimos que funcionaba de esta manera, ¿sí? Lo podemos llevar si quieren a estatutos en donde le podemos dar fuerza legal, inclusive. Pero cuando lo tenemos muy claro, vamos a evitar problemas dentro de nuestros negocios y esos problemas dentro de los negocios nos ayudan a que las familias estén felices, a que nuestras familias estén mejorando, ¿no? Buenos números de una empresa llegan en la parte familiar y nos pega de una manera importante porque empezamos a cuestionar al hermano, al primo o a cualquiera que esté dentro del negocio y los empezamos a desacreditar. Los dueños de los futuros negocios familiares deben entender y promover las herramientas y metodologías necesarias para mitigar los riesgos que se van a presentar en su actual y futuras generaciones.
Para esto hay metodologías muy bonitas, ¿no? Ya lo platicábamos, ¿no? Una metodología de riesgos, ir entendiendo que los riesgos no son solo financieros, ni siquiera de una sola área de operación. Los riesgos se pueden encontrar en cualquier punto. Desde que no esté ya en el día de mañana el generador del negocio, el fundador del negocio, que puede ser el padre, la mamá o los dos, y que de repente se quede el negocio sin la cabeza y de repente tengan que operar los hijos, desde esos tenemos que estar cuidando y para eso tenemos que empezar a tomar estas medidas, para que el día de mañana esa unión familiar no se vea fracturada porque solamente un hijo sabe del negocio y este hijo toma decisiones sin consultar a los hermanos, porque está acostumbrado, porque así era, porque estaba el papá y pues él tomó la misma mecánica del papá, pero hay que recordar que el papá era el dueño y ahora el hermano es un accionista de los hermanos. Entonces es bien diferente cuando no entendemos estos factores que logran o que llevan a tener problemáticas en las empresas familiares. Aceptar inversionistas o vender parte o todo el negocio no es algo impensable. Es bien importante, yo lo platicaba o lo comentamos normalmente o lo hacemos en los protocolos. Definimos dos formas de venta. Una, que se puedan vender entre los mismos accionistas, lo cual se llaman reglas de tanto. ¿Quién tiene derecho a comprarme acciones y hasta qué nivel las puedo llevar? Hay empresas que dicen, nosotros jamás vamos a venderle a un externo. Las acciones se tienen que quedar dentro de la familia y vemos cómo lo compramos. Y entonces la regla de tanto acaba en que si no lo puede comprar un hermano y si no lo puede comprar el tío y si no lo puede, se tiene que comprar por medio de la empresa o por medio del fondo de inversión. El punto es que se quedan en la empresa y la decisión va a ser siempre esa. Hay unos que dicen, no, pues sí lo podemos vender a un tercero y entonces necesitamos meter otro tipo de reglas en nuestro protocolo, que son las reglas de drag y tagalón, donde vamos a hacer que nuestras empresas se puedan vender y si la mayoría decide que es buen precio y está bien pactada la venta, pues todos tengan que vender, ¿sí? Pero también tenemos que proteger a la minoría, ¿no? Al que tenga menos acciones, en donde todos reciban el mismo precio por la acción, ¿no? Ese tipo de cosas son las que tenemos que estar revisando y por eso hablamos y decimos que no es impensable llegar a vender, ¿no? ¿Se puede? Claro que se puede. Hay que poner reglas claras para el día de mañana, sea mucho más sencillo para todos. Una familia puede ser propietaria de un negocio, controlarlo y dirigirlo estratégicamente sin tener forzosamente que operar. ¿Cómo? Desde nuestro consejo de administración, ¿no? Las grandes corporativos internacionales ya no son manejados directamente por el dueño, ¿no? Aquí pongamos a uno de los grandes empresarios mexicanos en cuanto al número de negocios y a la riqueza que tiene. Carlos Slim no opera sus negocios, él opera sus consejos de administración, tiene gente clave en todas sus empresas en donde de una u otra manera le dan información al consejo y el consejo es el que opera. En el consejo es el que se dice para dónde vamos, para dónde decidimos el negocio y lo único que le pasamos es al director general que puede ser o no miembro de la familia y le pasamos la información, ¿no? En el caso de Slim tiene algunas empresas con su familia, en una está sus hijos, en otras está sus yernos y en otras tiene gente externa trabajando y operando sus negocios. Claro que se puede cuando tenemos bien definido y bien institucionalizado nuestro negocio. ¿Por qué? Porque sabemos que no va a haber falsedad de información, sabemos que vamos a poder controlar nuestro negocio. Otras de estas reglas importantes que hay que estar definiendo, perdón, estas serían las 10 premisas básicas. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, algún comentario. Bueno, perfecto, vamos a continuar. Vamos a hablar ahora de la extinción empresarial, pero con un enfoque de México. Ya hablamos hace ratito a nivel internacional. Vamos a hablar de México, ¿sí? La mayoría de los negocios familiares tienen un tiempo de vida después de la etapa del fundador. Es poco ese tiempo. El 95% de estas empresas que se fundan, en la tercera generación se acaban. 95%, señores. ¿Sí? Es un índice altísimo. ¿Cuáles son las empresas que sobreviven ese 5%? Las que están metiendo ese control de gobierno corporativo, de controles, ¿no? Nuestras certificaciones, por eso empiezan a irse guiando y irse acercando, por eso tanta modificación. Yo recuerdo en mis inicios, en los 90, cuando apenas hablábamos de las famosas ISO 9000, que decíamos, hijo, es pura documentación y puro papeleo y no me llevan a nada.
han ido evolucionando al grado de que ya metemos riesgos. ¿Por qué? Porque los riesgos nos están llevando a prevenir en nuestros procesos, pero también a prevenir en nuestras familias, a prevenir en nuestras administraciones. ¿Por qué? Porque este número 95 que vemos aquí es muy alto. Y a medida que lo podamos bajar, empezaremos a tener muchas más empresas exitosas, muchas más empresas más grandes, porque el tiempo también nos hace ser más grandes, nos hace buscar más negocios, ¿no? Entonces, si entendemos también esta sobrevivencia o estos números, voy a tocar un poquito de estadística que traemos también. Similar a otros países en el mundo, independientemente de su naturaleza familiar, en México, de acuerdo con los estudios del INEGI, el 70% de las empresas desaparecen antes de los 5 años. Otro dato importante, la mayoría de los inicios en 5 años mueren, ya no existen. Imagínense, ¿no? Yo por lo poco que platiqué con algunos de ustedes, hoy ya son empresas que ya llevan 10, 15, 20 años. Ya pasamos el primer golpe que eran estos 5 años. Y yo les aseguro que muchos de nosotros tuvimos proveedores, clientes que ya no están, que ya no operan sus negocios después de 5, 6, 7 años, ¿no? Vamos, el 5 es un número que sea, pero estamos hablando que por situación de dada de baja en Hacienda, el INEGI tiene este número de un 70%. Entonces, es importante entender que ya cuando trascendimos estos años, estos 5, y ya vamos en el 10, en el 15, algunos vamos en el 20, que seguramente ya estamos pensando en el traspaso a la segunda generación, si no es que ya estamos en él, pues ya pasamos un golpe bien importante y ya estamos en ese 30% de empresas que sobreviven a tu quinto año. La falta adecuada de planeación del negocio que demuestre y permita identificar, ¿no? Lo platicábamos en la sesión pasada. La planeación estratégica es bien importante, pero bien estructurada, bien llevada, dejada de un lado aquello de que el dueño lo trae todo en la cabeza, ¿no? Hemos llegado a diferentes empresas donde te sientas con el dueño y te dice, no, yo tengo una planeación estratégica, yo sé perfectamente a dónde va mi negocio y yo sé por qué compré el terreno y para qué lo estoy pensando hacer. Y te vas bajando de niveles, hablando organigrama, y vas bajando al siguiente piso del organigrama y los gerentes, ya no todos los directores lo conocen, ya algunos, bueno, sí a mí me comentó, algo sé, ya llegas al gerente y ya, pues, no sé, yo sé que se compró un terreno que nos está costando un rollo porque no había para pagarlo y tuvimos que hacer movimientos y paré y pedimos préstamo y entonces empiezas a hablar de la operación, pero ya no conocen la estrategia, no entienden que ese terreno es para solventar un gasto de renta y va a construir una bodega y entonces empiezas a darte cuenta que la planeación no es correcta, no está llevada al piso para que todos remen en el mismo sentido. Entonces cada quien va remando como puede. Por eso es tan importante una buena planeación estratégica bien definida, donde tenemos palancas, donde tenemos responsables, etcétera, etcétera. No todo ese punto de control interno que es importante tener definido y cuidado. Muchas veces también no tenemos la documentación suficiente. ¿A qué me refiero con documentación? No tenemos procesos, no tenemos procedimientos. Entonces resulta que cuando no está el contador o el operador, pues llega el otro y perdemos eficiencia, no supimos hacer una transferencia porque resulta que el token, pues dentro de mi control propio, pues ya no dejo el token y me lo echo a la bolsa porque pues, ahí en el cajón está inseguro para mí y entonces pues mi control de que no se roben el dinero es que no tengan el token a la mano, ¿no? En lugar de poner controles mancomunados, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, tenemos que tener nuestros procesos y nuestros procedimientos bien definidos. La suficiente identificación y mitigación de riesgos del negocio. Hemos llegado a hablar de riesgos y cuando hablamos de riesgos en algunas empresas ni siquiera los ubican como tales. Ah, bueno, es que tengo el riesgo de esto, o tengo de que se puedan meter a robar o de que se roben dinero y nos vamos a riesgos mínimos. No estamos entendiendo que hoy en día, y bueno, en el pasado todavía más, hoy no es tan fuerte, más que en algunas zonas, pues hay un riesgo de que se secuestren alguno de los miembros accionistas o de las familias. Es un riesgo bien importante, dependiendo el tamaño, la estructura de a veces es un riesgo bien importante que a veces no lo contemplamos y no contemplamos. Y entonces nosotros proponemos hoy hay que tener un fondo de contingencia
dentro de la empresa es un fondo físico que debe estar guardado ahí. ¿Para qué? Para recompra si quieres. Pero ¿qué pasa un secuestro y necesito pagar el, ¿cómo se llama? El secuestro de un familiar y necesito pagar el rescate? Si tengo ese dinero en efectivo, lo saco y lo pago luego, y entonces recupero a mi familiar, ¿no? Tuvimos un caso con un cliente en el norte, en donde ni siquiera fue a la familia cercana, ¿no? Fue uno de los medios hermanos, y pues secuestraron al medio hermano, y pues a ver quién tiene que pagar. Pues el papá les dijo, oigan hijos, pues hay que jalarle y sacarle el negocio, y a ver, júntale, y entraron en una situación complicada porque no fueron armando su fondo que ya habíamos platicado, ya teníamos estipulado. De repente tuvieron una necesidad, lo que no eran los fines que habíamos acordado dentro de su protocolo, pero lo tomaron en decisión familiar, y pues nos hablaron a decir, Alejandro, traigo un problema, ¿qué hacemos? ¿No? Ya después de haber recuperado a su pariente, ¿no? Hoy estamos trabajando otra vez con ellos para reacomodar esa estructura, pero son riesgos que a veces no contemplamos, y por eso es importante tener claros los riesgos. Inadecuado conocimiento del mercado, necesidades, evolución, ¿no? Nos metemos a veces tanto en nuestros negocios que nos olvidamos del entorno. Empezamos a ver que las cosas aparecen o desaparecen, ¿no? Hoy en día, pues empezamos a ver al mundo transformarse ya hacia energías limpias, hacia energías renovables, y de repente empezamos por otro lado en México a seguir con el petróleo, a seguirlo creciendo. Tarde o temprano va a haber un gap, tarde o temprano nos vamos a encontrar en una diferencia. Lo mismo pasa en las empresas, ¿no? Empiezas a ver que empresas empiezan a buscar desarrollos. Hoy puedo poner un ejemplo importante, que son las agencias aduanales. Las agencias aduanales están sufriendo un cambio, ¿no? Antes era un agente aduanal. Ahorita, de hace unos años, 2 años para acá, se ha empezado a hablar de una figura que se llame agencia aduanal, en donde ya no se le va a dar la patente a una persona, sino a una institución, a una empresa. Eso va a cambiar algunas cosas. No quiere decir soporte, ni me voy a meter técnico en cómo va la evolución, pero ahora lo que dicen es, como ya es una empresa, ya tiene un soporte, te obligo a tener gobierno corporativo, te obligo. ¿Qué crees? Antes nada más podías estar en 3 diferentes aduanas. Hoy con tu empresa, siendo una agencia aduanal, vas a poder estar en la que se te dé la gana, siempre y cuando demuestres tu parte económica. Estamos en ese punto. Hoy la ley, desafortunadamente, metieron una según último, en donde dijeron, bueno, ahora los socios tienen que demostrar su capacidad financiera, cosa que no venía. Y está en ese ir y venir un poquito la ley, y por eso no se han definido. Sin embargo, nosotros ya tenemos clientes preparados, ahora sí que con el acta constitutiva modificada, para que se aprueben en ese momento y les den las agencias aduanales. ¿Qué va a pasar? Que van a crecer mucho más que los que son muy chiquitos y no entraron en ese esquema. Lo que va a pasar es que ellos sí traen un entendimiento de mercado, en donde las alianzas van a ser más poderosas, en donde las empresas muy grandes se van a volver seguramente más grandes, y las chiquitas o se ponen a trabajar en conjunto con estas grandes, o van a tender a desaparecer. Entonces, hay que tener ese conocimiento de nuestro mercado para que nuestro negocio familiar se mantenga, y para que nuestra familia se mantenga, porque aquí al final, ¿qué pasaba con los agentes aduanales? Resulta que el hijo, y tengo casos de estas empresas, de estas personas, en donde los hijos no tienen interés, no son agentes aduanales. ¿A quién le va a pasar la patente si el hijo no es agente aduanal? Pues se va a morir. Si se muere el padre, se muere y se acabó el negocio. Esta es una manera de seguir manteniendo la familia. Por eso es tan importante estar al día. Inadecuado control presupuestal y financiero. Caemos en los mismos casos, y las empresas familiares desaparecen por esta situación. Nos acabamos el dinero. Pero a veces no es que nos acabemos el dinero, nos acabamos el flujo, que es peor o más grave en lo personal. Podemos tener grandes activos, y puedo tener bodegas, y puedo tener coches, y puedo tener inventarios, pero de ahí no pago mi deuda. Si no los vendo, si no los proceso, si no los llevo a hacer un trato mercantil en donde entrego bienes y genero dinero, pues llega el momento que no puedo pagarle a mis proveedores. Por lo tanto, mis proveedores no me van a aceptar que les dé un coche, en mercancía. Bueno, no todos, hay que hacer negociaciones. Y entonces resulta que decimos, tenemos patrones pobres, empresas ricas, es decir, todo se lo dejamos a la empresa, y tengo unos superinventarios y tengo unas superestructuras, y el patrón normalmente anda sufriendo con el dinero. O viceversa, tenemos patrones ricos y empresas pobres. El patrón le saca todo el flujo que llega a la empresa cada que puede,
traen buenos coches, viven muy bien, pero al final su negocio se está normalmente cayendo, no puede crecer más y tiende a desaparecer. ¿Por qué? Porque cuando entregamos un negocio que me está dando tanto problema, pues los hijos menos se quieren meter a ese negocio. Oye, pero es que nosotros como familia le sacamos por acá a tu hijo, recibes tu mesada de 100,000 pesos mensuales sin hacer nada, ¿no? Eso no lo ven los hijos cuando están, ya cuando ven el problemado del negocio, ¿qué me quiero meter allá? Yo mejor me voy a otra cosa. Bueno, ahí es cuando empieza esta extinción empresarial. Dificultades de crecimiento y sobrevivencia, perdón, por sí misma. Condiciones que desencadenen procesos no planeados de venta o fusión empresarial. Una de fusión, ¿no? Nuestra famosa ley que nos han estado eh, marcando o enseñando cada año nuestros diputados, ¿no? La famosa ley de herencia. Es un factor bien importante si lo tomamos en consideración. Esta ley nos la han ido moviendo un poquito, pero al final la ley existe y lo que es cómo nos la van a grabar. Esta última versión nos la volvieron a poner en que si arriba de 10 millones de pesos hay que empezar a pagar impuestos, un 10%, 15, 20, 30, hasta el, si mal no recuerdo, cerca del 45%, arriba de 50 millones, de 50 millones para arriba se van a pagar el 45%. Para una empresa que tenga 100 millones de pesos en capital o que valga 100 millones de pesos la empresa, por lo que estamos diciendo es que va a tener que pagar en promedio un 35% los herederos al heredar la empresa. Entonces, ¿qué pasa? Pues a ver, ya le dimos a nuestros 2 hijos o a nuestros 3 hijos, vamos a hablar de 3 hijos, ahí está tu empresa. Ahora esos 3 hijos que recibieron 100 millones de pesos en acciones, pues tienen que pagar 35 millones de pesos al gobierno, no se va a esperar. ¿Qué tengo que hacer? Si los hijos no tienen el capital en las bolsas o en sus bancos, pues ya tenemos un problema. Si la empresa no lo tiene, ya tenemos un segundo problema. O vendo el negocio o meto accionistas. Y entonces empezamos a vernos forzados a veces a vender a la competencia porque no hicimos una adecuada planeación financiera, planeación fiscal. Y terminamos mal vendiendo nuestro negocio para librarnos de un problema que no previmos en nuestra parte de riesgo. Eso es, o estas son las situaciones en las cuales desaparecen los negocios en México. ¿Sí? Entonces, les aseguro que muchos de estos, o a lo mejor algunos, esperaría yo que ninguno, en algunos casos, pero caemos muchas veces en estos eh, supuestos o en estas condiciones de una u otra manera que debemos de ir mejorando y esta se va mejorando teniendo una buena parte familiar. ¿Qué retos representamos o tenemos como empresas familiares? Porque también existen retos, ¿no? Vamos a entender ahora como familia, ¿no? He hablado un poco de la empresa, cómo va la relación, vamos a hablar como familia. Mantener la armonía entre la familia es bien importante, por eso nosotros recomendamos que exista nuestro consejo familiar, ¿no? Donde haya una encargada. ¿Quién es la responsable o el responsable a veces del consejo familiar? Normalmente es la mamá, normalmente es una de las hermanas. ¿Por qué? Porque afortunadamente son las figuras que normalmente tienden a jalar hacia la familia. Y esto es importante, aquí tenemos que liberar las tensiones, aquí tenemos que ir preparando a nuestras futuras generaciones, platicando, hacer eventos donde capacitemos a los hijos que ya están en posibilidades de darles cursos de liderazgo, de aprendizaje de negocio, de metodologías, etcétera, etcétera, independientemente del ambiente familiar. Institucionalización del consejo familiar y sus convivencias, ¿no? Ya lo decía, tenemos que dar esa claridad, que no nada más es, ay, nos vamos a juntar, nos vamos a sentar todos en la mesa a echar un cafecito o una comida. Aquí en punta es irlos preparando, porque el consejo va a ir preparando a nuestra gente, nuestro consejo familiar, nuestra asamblea familiar va a ir desarrollándose para las futuras generaciones. Definir reglas claras para los empleados familiares, bueno, nuestro protocolo de accionistas, ya lo decíamos, tenemos que dejar claro quiénes iban a trabajar, cuántos hijos por familia podemos definir, si se van a dar sobresueldos, si no, cómo se les van a pagar, se van a dar bonos, etcétera. Que le quede muy claro para que el día de mañana el hijo que quiera entrar a la empresa, pues sepa que tiene que cumplir con esos lineamientos, ¿no? Que no vamos a llegar de señoritos a decir, bueno, pues ya soy el dueño y como soy el hijo, quiero la oficina más grande y quiero el coche más grande. Tenemos que dejar muy claro cómo. No quiere decir que no lo podamos hacer. Eso lo podemos hacer cada uno como papá, con la parte y los recursos de casa, pero la parte de la empresa la tenemos que definir porque seguramente si ya no es el fundador, el dueño, pues tendremos una, dos, tres o más cabezas que son los hermanos. Definir reglas específicas
como revisión, manejo de dividendos, estrategias, reglas de salida, lo que decíamos de tanto. Esto lo tenemos que tener bien definido. También se definen nuestros protocolos de accionistas. Oye, es que a mí no me interesa un protocolo de accionistas, vamos a definirlos en nuestros estatutos empresariales, ¿no? Muchas veces cuando creamos nuestra empresa, pues fuimos con nuestros notarios, le dijimos al notario, oye, yo quiero hacer una SA, y normalmente el notario pues nos puso los estatutos de machote, ¿no? ¿Qué creen? Son movibles. Y tan movibles que los podemos mover y cambiar como nosotros los querramos, ajustar a nuestro negocio. Y lo volvemos, como les decía, un protocolo, que es un acuerdo de caballeros. Al momento de ponerlo en estatutos, le damos legalidad. Al momento de llevarlo a notarial, le damos legalidad. Al momento de hacer un fideicomiso, le damos legalidad. Eso es lo importante que debemos de tener en estas reglas. Incorporación de generaciones sucesivas, cómo van a ir entrando. Lo que les decía, si el negocio no crece al ritmo de que crece la familia, pues tenemos que hacer modificaciones al protocolo y a lo mejor las siguientes generaciones solamente puede trabajar una por rama familiar, ¿no? ¿Por qué? Porque ya vamos abajo en 11, en 12 nietos, y si cada uno de esos nietos tiene un hijo, pues 2 hijos, pues ya son 22, y entonces ya a lo mejor ya 22 no nos da el negocio porque no creció igual. Entonces habrá que cambiar, habrá que evolucionar esa forma de medir o esa forma de tratar, ¿no? En algún momento les comentaba, ¿no? Hay familias que llegan y dicen, oye, tengo 5 hoteles, soy la esposa, tengo 4 hijos y tengo 5 hoteles. ¿Cómo le hacemos? ¿Le doy uno a cada uno y que cada quien se haga bola? Pues a lo mejor era un buen esquema para salir de un paso. Resulta que esa empresa al final se llevó a un buen consejo de administración y hoy esos 5 miembros de familia manejan 100 hoteles, ¿sí? Imagínense, ¿por qué? Porque hicieron las cosas bien. Y entonces ya esos 5 que ya son hombres ya muy grandes, ya, bueno, muy grandes, ya en edad adulta, madura, ¿no? Estamos hablando de 60, 65, ya vienen sus hijos abajo. Y ya vienen hijos que ya tienen funciones dentro de un negocio de 100 hoteles, que ya tienen funciones dentro del mismo negocio, porque les da el negocio para generar toda esta sucesión o todo este amparo. Claro, ¿cuál es el problema? ¿Y quién va a subir el día de mañana a las presidencias? ¿Y quién va a subir al consejo? ¿Y quién? Son reglas que ya están definidas para ellos. ¿Cómo? Pues por medio de tu comportamiento, de tu cumplimiento de forma, de actividades, podemos hacer esa sucesión. Planear perfectamente nuestras relación expectativa de las generaciones familiares y los representantes de ramas familiares. Lo que yo decía, si son 5 hermanos, hay 5 representantes familiares porque son los 5 propietarios de accionistas. No hay más. Los demás no tienen voz a nivel familiar, pero en la asamblea solamente va a llegar uno y debe de llegar con la idea de todos los demás, porque si no vamos a tener 1000 gentes. Hay que definirlo bien. Y cuando brinques ese paso de 5 y se multiplique por el número de hijos, pues tenemos que definir que el día de mañana, si lo dejamos de esa manera, les decía, podemos llegar a tener 22, 30, etcétera, etcétera. El número, ¿no? Se puede volver exponencial según las generaciones. Tenemos que dejar bien claro cómo va a quedar estructurado. Separar la relación familiar de la relación laboral, importantísimo. Nos peleamos hoy en la casa porque hoy el hijo estaba de flojo en la casa y no quería ir a trabajar y el papá se enojó y lo regañó y bueno, al final la regañadientes ya fue, pero se paró a trabajar con el papá. Y llegan y entonces el hijo está enojado y entonces no, y no quiero hacer nada. Debemos de entender nuestra función laboral de nuestra función empresarial. Debemos como padres tampoco estar regañando al hijo como regañamos a un hijo. Cuando estamos en la oficina, un papá tiene que regañar a su subordinado según el puesto que le haya dado. Establecer mecanismos de supervisión. Tenemos que dejar muy claro cómo son estos mecanismos, cómo vamos a medirnos. Yo a mi hijo le puedo decir que es muy bueno, pero ¿con base en qué? Oye, es que es el mejor vendedor, ¿con base en qué? No, pues es que todos los clientes los mete mi hijo. Ah, bueno, sí, es cierto, es muy buen vendedor. ¿Cuántos vendedores tiene? Ah, pues es mi hijo y mi hijo. No, pues es obvio que va a ser el mejor vendedor, ¿no? Hay que poner unidades de medida correctas, ¿no? KPIs claros para que podamos medir, ya no a mi hijo, ¿eh? Ahora seguramente tengo que medir a mi sobrino o a mi sobrina, ¿sí? O por qué no a mi hermano. Y si lo hacemos de manera objetiva, porque metemos KPIs adecuados, el día de mañana el que suba a ese puesto tiene KPIs. Y no estoy midiendo al hijo de mi hermana, a mi hermano, estoy midiendo el puesto, lo que me genera ese puesto.
Lo que presentemos debe tener esa claridad en donde estamos cuidando esas minorías. La función de un consejo y sus comités para ayudar a que el negocio crezca, pero también para cuidar a aquellos que no tienen voz o voto, porque las acciones así pudieran estar definidas, ¿no? O porque no tienen interés, pero pues el que no tenga interés en decir, hijo, pues yo tengo acciones, pero yo no quiero estar en el negocio, pero sí es dueño de algo y tenemos que darle esa transparencia desde el principio. Para eso establecemos, como les decíamos, comités sin miembros de familia y usar consejeros independientes. Hijo, esto es, digamos, que lo más avanzado. En Alemania, en un consejo, están prohibidos cualquier miembro de la familia. Dice, no, espérame, a ver, Alejandro, tú me estás diciendo que el consejero y el presidente del consejo en México debe ser el dueño, que vamos a manejar la estrategia desde ahí. Sí, en México sí, en Estados Unidos también. En Alemania no. En Alemania no se utiliza y en Europa no se utiliza realmente que los miembros familiares estén relacionados al consejo. El consejo toma decisiones tan fuertes con sus límites, con sus lineamientos permitidos por la asamblea de accionistas. Entonces dices, oye, si pudiéramos llegar a eso, claro, estaríamos llegando a la panacea de un consejo de administración y un logro. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues con empresas que dejan de ser familiares, como lo platicábamos, ¿no? Cada vez menos deberían de ser familiares. Otro de los puntos importantes que aquí les quiero platicar, bueno, era ese panorama global, ¿no? Ya les hablé de una Alemania, cómo se manejan y cómo se van combinando. Aquí realmente lo que les quiero presentar es una pequeña gráfica, ¿no? Donde estamos representando, en el caso de México, 20 empresas, de las más grandes de México, hablando de las principales, entre ellas Bimbo, ¿no? Son empresas 100% familiares. O sea, las 20 empresas más grandes de México son familiares 100%. Y el 95% de esas 100, o sea, de esas 20 empresas, están gobernadas por la misma familia. Siguen siendo empresas familiares, las empresas más grandes de México. Es un dato muy importante. Como les dije, no es que esté mal, ¿eh? No es que esté mal. Ya dijimos que crecen y que tienen más rentabilidad. Pero contra lo que vemos en el mundo, por ejemplo, en Alemania, ¿sí? El 10% de las empresas son familiares. Y de esas 10 empresas, el 50 nada más está gobernado por empresas, por la familia. Es decir, 5 empresas, de 100 empresas, 5 empresas están todavía gobernadas por la familia, ¿no? Tenemos casos en donde pues realmente los números se van moviendo, ¿no? En Bélgica, un 5% en Australia de las empresas familiares, un 5% de esas son empresas familiares. Y de esas, bueno, sí, las 5 empresas siguen gobernadas por la misma familia. Pero si se dan cuenta, el comportamiento en general es una tendencia a que estas familias ya no sigan gobernando el negocio, que sigan dando esa estabilidad, dándole esa fortaleza, siendo accionistas, pero que las estén manejando otro grupo de gentes, que esté bien gobernado, que esté bien controlado, porque lo tengo muy institucionalizado. Es un panorama general, un panorama global de lo que se está viendo hoy en día a nivel mundial. Y bueno, en México, que decimos que nuestro gobierno corporativo está en pañales, ¿no? Yo me acuerdo hace años que se estudiaron, compañeros que estudiaron maestrías en Estados Unidos en el 95, 96, ya hablaban de gobierno corporativo allá, y aquí estábamos en pañales, ¿no? El doctor Cruz, el fundador del despacho, él ya hablaba desde 1977 de gobierno corporativo, ¿no? Y estaba él haciendo pininos en Estados Unidos con gobierno corporativo, y aquí en México ni siquiera lo vislumbramos. Hoy el gobierno corporativo todavía nos cuesta trabajo en México. Todavía pensamos en él como un costo y no como una inversión. Bueno, esa es parte de lo que tenemos que ir evolucionando un poco la cultura de nosotros como mexicanos. Otro de los puntos importantes es cómo vamos generando estas reuniones, cómo las podemos ir avanzando, ¿sí? ¿Cómo avanzamos nuestros órganos? ¿Cómo podemos llegar de no tener nada a un consejo gobernado por externos? No, lo primero es a veces hacer un comité directivo en donde lo primero es el director general, que normalmente es nuestro fundador, se junte con sus directivos y empecemos a tener sesiones de trabajo. Poco a poco, a lo mejor las primeras son para resolver y llamar a recursos humanos que por qué no tiene contratada a la gente y llamar al de producción para decir que por qué no completó la meta. Primero, pues a lo mejor es rendición de cuentas de ese nivel y lo vamos desarrollando y lo vamos creciendo a que empiece a ser más operativo y en lugar de que me llegue recursos humanos a decir,
¿Por qué no lo llegó? Que me llegue a decir qué está haciendo para lograr que no vuelva a pasar. Y empezamos a cambiar la forma de presentar nuestra información, la forma se vuelve más estratégica, ¿no? Que el de operaciones llega a decirme, oye, voy a tener un problema a final de mes porque la curva va muy alta y no le estoy llegando, y entonces tengo que empezar a trabajar tiempo extra y nos lo está diciendo el día 10 y no el día 29 que ya nos morimos. Bueno, ahí empezamos a formar un consejo consultivo. ¿Qué es este consejo consultivo? Empezamos a poder montar a lo mejor alguno que otro independiente, pero lo llamamos consultivo porque todavía no lo damos de alta en nuestras actas o en nuestras, perdóname, en nuestros testamentos, de testimonios de nuestra empresa, ¿no? En nuestras escrituras. Todavía no cambiamos nuestros estatutos. Entonces se llama gobierno consultivo y empezamos ya a tener ese tipo de información. ¿Por qué? Porque ya crecimos de un comité directivo a un consejo consultivo en donde ya te empezamos a ser más estratégicos. Nuestro siguiente paso, este consejo consultivo lo volvemos un consejo de administración. ¿Qué hacemos? Ahora sí, meto más independientes, ya les puedo dar voto a estos independientes, ya empiezo a obtener más información y ya también lo doy de alta en mis estatutos. Ya en la gobernanza se acabó ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre, el administrador único o el representante legal, y ahora sí somos un consejo de administración los que administramos el negocio. Y bueno, nuestro último punto sería este que les hablaba, que prácticamente les puedo decir que yo en México no conozco un consejo así, nuestro consejo consultivo nuestro consejo de administración con comités. Todavía es un paso antes, ya lo ponemos a armar de manera adecuada. Ya ahora sí tengo comités, ya tengo forma de operar, ya opero. Nuestro quinto paso, que no lo puse aquí yo, es el que les digo, ¿no? Ya no gobernamos la familia, ya la familia nada más nos enteramos en juntas de asamblea de cómo va nuestro negocio, porque podemos estar operando otros tantos negocios que podamos crecer, pero ya lo dejamos. Esa sería realmente la forma de ir creciendo nuestros órganos de gobierno según la posición. A veces me dicen a mí clientes, oye Alejandro, ¿y tú qué me recomiendas? Si ya vamos a pagar un servicio como el que ofrecemos nosotros, yo te voy a montar en el consejo de administración con todo y comités. Claro, porque te voy a ayudar, ahora sí que nos vamos a brincar muchos pasos para que no vayas cayéndote y levantándote, cayéndote, levantándote. Vamos a ayudarte nosotros a formar un consejo de administración con comités. Claro, si tenemos la estructura, si vemos. Si veo yo que cuando hago un diagnóstico y veo que no estás en esa posibilidad, bueno, a lo mejor armamos de principio un consejo consultivo, ¿no? No podemos a veces llegar a querer correr si no tenemos un coche. Ese es el punto importante donde debemos que entender en qué punto estamos de nuestra familia. Bueno, acá tenemos también órganos de gobierno corporativo, ¿no? Tenemos también ahí los principales consejos de familia que es factible destacar, ¿no? ¿Qué podemos lograr con estos gobiernos corporativos, ¿no? Es un poquito repetitivo, lo voy a tratar de dar muy rápido. Crecer y hacer realidad una visión y acción estratégica de alto valor que sea factible a través de las generaciones, ¿no? Lo quiero llevar a crecer, quiero ver más allá, la visión de un hombre puesta en mis diferentes generaciones. El establecimiento y respeto de políticas, facultades que faciliten un alto nivel de equidad y confianza entre los miembros de la familia. Importantísimo. Si no estamos bien en la familia, no podemos estar bien en el negocio normalmente. La misma familia se vuelve el lastre del director general porque no lo dejamos tomar decisiones, porque no lo dejamos operar, porque no lo dejamos avanzar, porque no lo dejamos invertir. Necesitamos ir en el mismo camino. Cuidar el patrimonio procurando y dando alta seguridad a través de asignar una actuación profesional de los ejecutivos relevantes y la dirección general. Bien importante, tenemos que tener al más capaz de la familia, no al que le toca por ser el hijo mayor o por ser el que siempre estuvo en el negocio. A lo mejor no es el más competente, tenemos que tener más competente a la familia, hay que entender que esto tenemos que crecer y cuidar nuestro patrimonio. Sistema de información suficiente. Tenemos que tener sistemas de información claros, ¿no? Llegamos con empresas y son problemas importantes, empresas que facturan mucho, que son empresas, que estoy hablando cuando hablan facturan mucho, son empresas que facturan 100, 150 millones de pesos o más, y de repente tienen sus estados financieros mal hechos. Llegas y te encuentras con que la cuenta de banco está negativa, que la cuenta de cheques está negativa. Eso no puede existir.
Y peor aún, estamos revisando, hoy junio, estoy revisando el cierre de marzo, 3 meses después. ¿De qué me sirve? Ya me morí. Bueno, tenemos que ser claros. ¿Por qué? Porque eso se presta a muchas suposiciones, ¿no? Empiezas a decir, pues están maquillando los números, los están arreglando, los están acomodando. Si yo tengo claros mis números, deberíamos estar saliendo, una empresa de bolsa está entregando financieros los 5 primeros días del mes. ¿Por qué me voy a 3 meses? Eso es un importante entenderlo. Cumplimiento ético y regulatorio, ni se diga, ¿no? Una empresa que se jacte de ser una buena empresa, debemos de estar cumpliendo lo ético y lo regulatorio. Aislar a la empresa de conflictos familiares, sin lugar a duda. Los pleitos de casa se quedan en casa. No podemos como familia de repente que los fundadores son papá, mamá, se pelearon en la casa y llegan enojados y entonces la mamá dice de cosas del papá y el papá y entonces toda la empresa se entera de todo lo que pasa en la familia y tenemos casos así. Eso no debe ser. ¿Por qué? Porque empezamos nosotros mismos a demeritar la figura de nuestro director o nuestra directora general. Bueno, yo considero que hasta aquí podríamos quedarnos en esta plática. A mí me gustaría oír comentarios. No sé si haya algún comentario por parte de ustedes. No sé si alguien quisiera preguntar un poquito, hacer algún comentario alusivo a la parte familiar. Ok, ¿no? Nos comentaba Alejandra que estaba muy claro, ¿no? Que está muy explícito. Es una presentación muy explícita, ¿no? De hecho, por ahí me brinqué ya algunas láminas, pero de lo que yo quería. Sin embargo, lo que yo quiero dejarles muy visto en cuanto a esto es el tener muy controlado, el estar bien en nuestra familia, el tener muy regularizado nuestro negocio, nos va a volver también una familia feliz. Una familia que está bien, que está feliz, que tiene una interacción correcta, que entienden los roles en lo familiar y lo pueden proyectar en el negocio, vamos a tener una empresa armoniosa, ¿sí? Nosotros podemos dedicarle muchas horas, un fundador, muchas horas a su negocio. Cuando es el fundador, pues va a hacer que las cosas jalen y giren y va a lograr llegar a su casa y no tener esa tensión. ¿Por qué? Porque es el fundador, porque es el dueño del patrimonio. Pero cuando ese fundador no está y llegan las generaciones siguientes, los hijos, ya no es tan fácil tener 4 cabezas que puedan estar bien si estos 4 hermanos no entienden el rol que llevan. Y el rol que llevan tienen 2 papeles siempre cuando trabajamos en la empresa. Uno es accionistas y 2 es el rol que juego dentro de la empresa. Si yo soy el director comercial y quiero jugar de dueño cuando soy director comercial, me voy a pelear con mi hermano que es el director general y le voy a hablar como hermano o como accionista y no le voy a hablar como un subordinado. Si no le hablo como un subordinado, pues mi gente no va a apelar a mi hermano, el director general, porque se sienten protegidos por mí. Y entonces lo que estoy generando es una división de mi misma empresa. ¿Sí? Por eso el título que hoy ponemos a nuestra sesión, en familias felices hacen empresas exitosas. ¿Por qué? Porque si logramos que esos 2 hermanos estén claros y se den sus agarrones en una reunión familiar a nivel juntos o en una ida a sentarse a echar una comida y ahí discuten sus puntos fuertes, débiles, llegan en una alianza a la empresa y en la empresa toman las decisiones conjuntas, la empresa va a seguir para adelante. Si no, la misma gente aprovecha. Tengo el caso de una familia, los fundadores son 2 hermanos y hoy ya están operando los hijos. El problema que se tiene es que una familia es de 2 hijos y otra familia es de 6 hijos. Se llegaron a acuerdos que solamente trabajan 2 hijos, un hijo por familia. El problema es que cada hijo trabaja como director general y uno trabaja durante un año y entrega el rol a la otra familia todos los febreros. El problema es que en enero él empieza a preparar su reporte, por lo tanto en enero ya no trabajó porque prepara el reporte que va a entregar en febrero. El otro recibe el reporte en febrero y, y durante febrero está entendiendo el reporte que le entregaron. Por lo tanto, enero y febrero no se trabaja. Los que sí trabajan son la parte operativa y empiezan a olvidarse y a quitar los reportes que puso el otro, pues porque me complican, porque me controló. Y entonces, no, es que cuando hago mi cambio, no, es que me dijo el otro dueño, me dijo que ya no hiciera el reporte que tú me dijiste.
Y como estos no tenían interacción, porque estaban medios peleadas las familias, no tienes razón, ni lo hagas, no sirve. Cuando regresaba, pues, preguntabas el reporte, no, es que me dijo que ya no lo hiciera. Entonces, si se dan cuenta, la misma gente aprovecha la debilidad familiar para hacer lo que quieren en el momento que quieren. Y nos dan el avión a unos y a otros, y resulta que nosotros seguimos pegándonos hasta con tuvo los hermanos cuando ya la gente lo que está haciendo precisamente es aprovechar esa debilidad. Entonces, es bien importante, por eso la parte familiar, respetarla, llegar a este protocolo, a estas reglas muy claras que debemos de estar trabajando en cada una de las empresas o en nuestros estatutos, si fuera el caso, ¿no? Todo esto guiado es mucho más fácil, siempre será más fácil, pero bueno, hay quien lo va llevando y lo va implementando al ritmo que lo va pudiendo hacer. No sé si hay algún otro comentario, alguna pregunta. Pues si no hay ningún comentario, por mí sería todo. Yo estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, licenciado. Pues con esto damos por terminada esta sesión. Agradecemos enormemente al licenciado Alejandro Dávila por su valiosa contribución al sector electromecánico, así como la participación de ustedes, nuestra comunidad UNCE y a nuestros seguidores en redes sociales de México y Latinoamérica. Tengan todos una excelente tarde.